Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal del Design Junior. Vamos con este video que es del regulador Zener. Este viene siendo la segunda parte de nuestro circuito de regulador Zener para fuentes de alimentación. Te dejo el video en lo que son las pantallas finales y también en las tarjetas a continuación. Entonces vamos a adentrarnos ahora en cómo podemos, ya que conocemos cómo funciona el regulador Zener, tenemos aquí otro montaje alternativo, donde hay una fuente de alimentación, un Zener y luego otro Zener. Si nos damos cuenta, el primer Zener va a funcionar como preregulador y el segundo como un regulador total. Esto para fijar todavía aún más el valor de voltaje hacia la carga, que en este caso es una resistencia de 2K. Y bueno, ¿cómo se analiza este circuito? Pues la derivación del análisis parte fundamentalmente del análisis en el primer caso. Es decir, yo aquí tengo una fuente de alimentación de 35 voltios y primero lo que hago es analizar esta malla de cierta manera y puedo obtener la corriente que circula por la resistencia de 750 ohms. Vamos a ponerle a esta corriente la I1. Entonces, para obtener esta corriente, lo que tengo que hacer es fijarme en los puntos de voltaje. Este punto es 35 voltios, luego es la diferencia de voltaje del otro punto que es 20 voltios, entonces sería 35 voltios menos 20 voltios entre la resistencia que está en medio, que es de 750 ohms. Listo. Ahora entonces vamos a hacer este cálculo. Serían arriba 15 voltios entre 750 ohms. Y esto nos da 0.02 amperios o, visto de otra manera, serían 20 miliamperios. Entonces, esta corriente aquí es la que circula en I1, circula en este punto. De aquí, si me doy cuenta, tengo este punto de voltaje y este también, entonces puedo calcular la otra corriente que está aquí. Vamos a ponerle I2, porque acá tenemos la corriente del Zener. Entonces vamos a ponerle I sub 2. Ahora, para I sub 2, entonces sería este punto, que son 20 voltios, menos el otro punto que son 10 voltios, aquí son más fáciles, entre la resistencia que es 1 kilo ohm. Y ahí nos damos cuenta que me da 10 voltios entre 1 kilo ohm, pues serían 10 miliamperios. Automáticamente al tener la corriente I2 y la I1, yo entonces ya puedo deducir cuál es la corriente que circula por el primer diodo Zener. Este de aquí, que sería, vamos a ponerle corriente I Zener 1. Entonces aquí la corriente por el diodo Zener 1, pues es la diferencia utilizando ley de corrientes de Kirchhoff hacia este nodo. Entra I1 y salen IZ1 y I2. Entonces, si yo despejo IZ1, esto sería igual a I1, que es la corriente más grande, menos la corriente 2 en este caso. Y pues nos damos cuenta que el cálculo aquí no es tan complicado. Vean, I1 vale 20 miliamperios, I2 vale 10 miliamperios, entonces el resultado es la diferencia, 10 miliamperios. Entonces ya tengo que I Zener 1 vale 10 miliamperios. Y recuerda, esta corriente te va a servir para ver si es inferior a la corriente del Zener máximo para que el diodo Zener se mantenga entre los límites y parámetros deseables de funcionamiento. Si quieres la potencia, sería esta corriente por este voltaje del Zener, con lo cual calcularías la potencia máxima del Zener en funcionamiento. Y esta debe ser también inferior a la potencia del Zener máxima en hoja de características. Ahora ya tenemos esto, me falta nada más analizar esta parte. ¿Cuál es la corriente? En este caso, por la carga. De igual manera, como en el análisis del primer circuito, en el primer video, pues la corriente por la carga aquí responde a la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues el mismo que aparece en el paralelo con el diodo Zener que está aquí, que es de 10 voltios. Entonces acá sería 10 voltios divididos entre 2 kilo ohms. Y esto nos queda 10 entre 2K nos da 5 miliamperios. Entonces yo tendría una corriente por la carga de 5 miliamperios aquí, circulando. Ahora, si ya tengo la corriente que circula aquí, que es la I2, vemos que la I2 es de 10 miliamperios, entonces vean, 10 miliamperios que entran a este punto, circulan por aquí 5 miliamperios y de este lado entonces debe de circular la diferencia. Nuevamente, aquí yo puedo trazar una IZ2, corriente por el Zener 2, y el análisis de cálculo pues es simple.
es muy similar al I-Zener 1. Acá fue la diferencia, aquí es lo mismo. I2, que es la más grande, que son 10 miliamperios, y hay que restarle la corriente por la carga. Entonces sería aquí I2 menos la corriente por la resistencia de carga. Y entonces aquí nos va a quedar I2 vale 10 miliamperios menos IL, que son 5 miliamperios, entonces la diferencia es también 5 miliamperios de corriente. Este de aquí valdría 5 miliamperios. Vamos a dejarlo así. Y ahí está. Ahora sí ya tenemos todos los cálculos que se emplearían en este regulador Zener. Ahora ya con esto nosotros ya tenemos prácticamente todo acerca de este tipo de preregulador. A continuación te mostraré otros circuitos que pueden servir de utilidad al momento de utilizar diodos Zener para fijar voltajes específicos en fuentes. Ahora bien, analicemos qué es lo que hace el circuito de la figura siguiente. Tenemos aquí una fuente de alimentación donde ya nos da, en este caso, una tensión de 20 voltios ya en corriente directa. Luego tenemos una resistencia aquí en serie y distintas agrupaciones de diodo. Si nos damos cuenta, aparece aquí un diodo Zener de 2.4 voltios y aquí abajo también otro diodo Zener de 10 voltios. Entonces, este tipo de arreglos puede resultar útiles e interesantes cuando nosotros en una fuente queremos obtener distintos niveles de voltaje disponibles para utilizarlo en algún circuito. Por ejemplo, sabemos que el regulador Zener, este de aquí, va a mantener fijo el voltaje de 10 voltios. Entonces, no importa la corriente que circule a través de él, este siempre tratará de mantenerse en 10 voltios. Por lo tanto, si el Zener funciona óptimamente, con seguridad voy a tener aquí 10 voltios disponibles. Ahí está. Luego, si nos damos cuenta y tomamos un voltaje acá a través de este diodo, recordemos que cuando el circuito está cerrado y este diodo que está aquí, recuerda que el Zener funciona siempre en polarización inversa, entonces los Zeners están colocados de manera correcta. Pero un diodo rectificador que está de esta manera polarizado en directa, cuando circula corriente, se absorbe a través del punto 7 voltios. Entonces, ¿qué pasa si ya tienes acá 10 voltios y luego le brincas 0.7 voltios? ¿Cuánto tendrías de disponible? Pues tendrías aquí disponible 10.7 voltios. Ahora, aquí aparece otro diodo, rectificador normal, entonces pasa lo mismo, 0.7 voltios. A estos 10.7 le sumamos 0.7 y arriba tendríamos un nivel de 11.4 voltios. Ahí está. Ahora, de esos 11.4 voltios que tenemos aquí, aparece un Zener regulado a 2.4. Entonces, 11.4 más 2.4 obtendrías hasta aquí un nivel de 13.8 voltios disponibles. Por lo tanto, si te das cuenta, con arreglo de diodos Zener más, aparte, diodos rectificadores, tú puedes obtener distintos niveles de voltaje y tú puedes jugar con la agrupación de los diodos Zener y diodos rectificadores. ¿Para qué te sirve esta resistencia? Bueno, esta resistencia te sirve para que la cantidad restante de voltaje se quede atrapada a través de ella. En este caso, los 20 voltios que suministran hacia el circuito se tienen que repartir aquí, 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 aquí. Como nosotros ya fijamos esto, ya queda completamente fijo, entonces estos ya están perfectamente fijados. Por lo tanto, en esta resistencia que aparece aquí, va a caer la diferencia, que en este caso serían 20 menos 13.8, pues serían 6.2 voltios a través de la resistencia. Y bueno, habría que hacer cálculos para ver si esta resistencia no se va a quemar a ese nivel de voltaje. Pero si te das cuenta, este circuito puede resultar útil cuando tú quieres fijar ciertos valores de voltaje a través de una fuente de alimentación. Ahora vamos a analizar otro circuito interesante que se puede construir con los diodos Zener. Para esta aplicación práctica del diodo Zener, imagina que tienes una fuente de alimentación donde tu voltaje pues está fijo, no hay manera de sacar otro nivel a 12 voltios, pero tienes que conectar un relevador hacia la fuente de 6 voltios, es el único que tienes ahí disponible. Entonces, si tú quieres hacer un arreglo de manera rápida de cómo conectar esto con esto, de manera que la fuente no queme tu relevador, lo que tienes que hacer es que la fuente disminuya su voltaje. Y para eso, bueno, puedes emplear un diodo Zener en serie con tu relevador. Entonces, si tú colocas aquí un diodo Zener, ¿sí? Imaginemos que los diodos Zener tenemos uno comercial que es de 5.6 voltios. Entonces, este diodo Zener de 5.6 voltios,
lo que va a hacer es fijar su voltaje entre sus terminales a 5.6, entonces no le va a quedar más que al relevador, si está en serie, de recibir la diferencia de voltaje de 12 voltios menos 5.6, lo cual sería como 5. ¿Cuál sería? 6.4 en este caso. Pero con 6.4 voltios, ahora sí, estos se quedarían óptimos en el relevador, lo cual lo harían funcionar. Y ya no tendríamos el problema de quemarlo con un nivel de voltaje mucho mayor, que es prácticamente el doble del que debe recibir. De esta manera, tú, utilizando el diodo Zener, puedes adaptar elementos de menor voltaje hacia tu fuente de alimentación utilizando nuestros elementos de Zener. Y bueno, hasta aquí terminamos este video. Si te agradó, no olvides suscribirte al canal, compartirlo por las redes sociales, regálanos un like, ponme en los comentarios qué videos, sobre qué temas te gustaría que tratáramos en las siguientes emisiones. Nos veremos en un próximo video.